Está grabando. Así que, buenos días. Nuevamente una nueva semana para nosotros. Aquí en el curso de mecánica, día martes. Hoy día vamos a hacer esencialmente ejercicios de la materia que acabamos de empezar, que es trabajo y energía. Puede que tenga problemas bueno, puede que no se esté viendo muy bien ahora mismo. Mi setup, como se diría, eh, está un tanto distinto, luego de que tengo un problema de hardware con mi teléfono, el cual uso como webcam para que ustedes puedan verme. Así que es un tanto distinto y de hecho este problema de hardware implica un problema con la carga de mi teléfono. Así que puede que mi teléfono deje de transmitir en cualquier momento, o no en cualquier momento. Puedo preverlo por un tiempo, pero no estoy seguro si es que va a durar, por lo que no sé si va a durar lo que dura la clase. Así que por hoy día vamos a ver los ejercicios que hay en la guía y vamos a resolver algunos de esos aplicando sea el teorema de trabajo y energía a la conservación de la energía o el trabajo de las fuerzas no conservativas y el teorema completo, por decirlo así. Y sería el trabajo hecho por fuerzas no conservativas igual a la diferencia en energía mecánica. Un momento. Ah, ahora que me acuerdo. Ahora me acuerdo. Estábamos viendo el problema 2 en la clase anterior. Aquí tengo la guía. Estamos viendo el problema 2 y habíamos hecho el segundo ítem, que era encontrar la reacción en D. Ahora, lo que involucra más el tema de conservación de energía y lo que corresponde a la unidad 3 sería el primer ítem, que es calcular la máxima deformación del muelle. Para eso, primero tendría que hacer unos cálculos rapiditos. Como que no, estaba calculando todo esto implícitamente, así que podemos omitirlo. Pero hay algunas cosas que sí, bueno, ustedes tienen el enunciado aquí, pero si es que aplicamos conservación de energía,
deberíamos darnos cuenta de que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B, porque entre estos dos puntos hay conservación de la energía. No hay roce, así que toda la energía potencial que hay en A es energía cinética en B. Eso tanto como al principio del bucle como al final del bucle. Ahora, hay algo que puede que no, que va a sonar confuso, a menos que yo se los muestre en la pizarra. Bien. La energía mecánica en A, el punto inicial, es solamente energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Y esta energía potencial gravitatoria es masa por G por H. La energía mecánica en B es energía cinética, lo cual sería un medio de la masa, la velocidad en B al cuadrado. Nada confuso respecto a esto. Pero lo que yo puedo hacer para ahorrarme tener que calcular la velocidad en B y luego reevaluarla, como suele hacerse, como muchos profesores lo hacen, ¿verdad? Como estas cantidades son iguales dado el teorema de conservación de la energía, yo simplemente puedo decir esto. Yo no tengo por qué encontrar la velocidad en B a menos que me lo pidan. La energía mecánica en B es la misma energía mecánica que en A. Solo de que en B es energía cinética, pero esta cantidad y esta cantidad para nuestro ejercicio tienen la misma cantidad de joules, la misma cantidad de calorías en la unidad que quieran medirlo. Es la misma cantidad de energía. No sé. Y yo puedo llevar este resultado hasta el final del ejercicio, si yo quiero, con tal de ahorrarme varios pasos. Y esto lo puedo hacer con muchos tipos de ejercicios. Uno puede arrastrar la energía más sencilla de trabajar por muchos pasos si es que uno sabe, eh, sabe entre qué partes del sistema o qué partes del recorrido eh, hay conservación de la energía. Ahora, para nosotros calcular la máxima deformación del muelle, tenemos que nosotros imaginarnos qué es lo que sucede en el sistema. Lo que está sucediendo en el sistema, por lo menos en la segunda parte después de que sale del bucle, es que entra a una zona con roce, desacelera porque el roce naturalmente está haciendo trabajo en la dirección contraria para que resistiera el movimiento, todo eso. Luego llega al muelle y de hecho el tramo con roce se extiende hasta debajo del resorte. Entonces, mientras se sigue comprimiendo, sigue experimentando roce y todo eso. Entonces, el resorte se deformaría menos de lo que lo haría si es que esta parte fuese lisa.
Ahora, ¿cómo calculamos eso? Bueno, primero, tenemos que dividir nuestras partes entre los puntos que nos dan, que son B, F y el final de, o sea, donde termina el resorte, que sería G. No, el bloque no va a llegar a G, naturalmente, porque va a ser el resorte y el roce, el cual van a impedir de que llegue al final del, del tramo. Entonces, aquí, si bien podemos usar el teorema completo, aquí solamente hay energía cinética y una fuerza no conservativa, que sería la fuerza de Rosset. Así que entre B y F nosotros podemos usar con toda calma el teorema de trabajo y energía. Así que la diferencia de energía cinética entre B y F va a ser igual al trabajo hecho por la fuerza de Rosset. Así. La energía cinética final sería la energía cinética en F y la energía cinética en B. No tenemos que olvidar de que esta cantidad sería MGH. Luego, el trabajo hecho por la fuerza de roce. El trabajo hecho por la fuerza de roce sería menos el coeficiente de roce por mg, porque la superficie es perpendicular, la normal va a ser igual a mg. Por el largo del tramo, este largo del tramo, vamos a ponerle segmento de este. No hay necesidad de complicarse. Entonces, nótese de que esta cantidad, claro, es que el trabajo del roce siempre es negativo, pero esta cantidad lo puse final menos inicial, cuando claramente nosotros queríamos, pero la diferencia tiene que ser, o sea, la energía inicial es mayor que la final, entonces, ¿por qué no ponerla mayor para que sea positivo? Pues no funciona así, porque el orden de la diferencia es muy importante y eso deberían haberse dado cuenta cuando estábamos viendo cinemática. Pero en fin. Es importante tener en cuenta que los deltas siempre, sin importar si es que el inicial es mayor o el final es mayor, siempre son final menos inicial, porque estos deltas tienen, están tomando en consideración el hecho de que los trabajos sean positivos o negativos. Si el trabajo es positivo, va a haber una ganancia en energía cinética. Y si el trabajo es negativo, va a haber una pérdida en energía cinética. Entonces, como el roce es una fuerza que va siempre en contra del movimiento, naturalmente debe reducir la cantidad de energía cinética. Por eso de que esta cantidad es una energía cinética final va a ser menor a nuestra energía cinética inicial. Entonces, lo que necesitamos es la energía cinética en F. Así que lo único que necesitamos es pasar esta cosa al otro lado. Y sería mg por h menos mu mg por la longitud del segmento PF.
Sencillo, ¿no? Ahora lo que sería un poco más complicado sería analizar esta otra parte del tramo que constituye la compresión del resorte y el último tramo lo que sería el último tramo de el segmento con roce. A ver si tengo que mover el dibujo un poco más arriba para hacer fácil. Bien. Aquí tenemos que tener especial consideración para las condiciones iniciales y finales del sistema. Primero, cuando está a punto de impactar el resorte, por supuesto, nuestro bloque tiene energía mecánica, tiene como energía mecánica la energía cinética en F, porque está en F. Pero al final del sistema, ha comprimido el resorte una cierta cantidad que todavía no conocemos, que la vamos a llamar delta X. Y el roce ha hecho trabajo por una distancia que es igual a delta X, por supuesto, porque nuestro punto de análisis, F, es precisamente donde empieza el resorte, y donde termina el movimiento es donde termina de comprimir el resorte. Entonces, primero analizamos la energía mecánica aquí. La energía mecánica en este punto sería toda energía elástica, porque tanto el roce como el resorte se han encargado de detener al bloque. Y tampoco hay una altura respecto a nuestro marco de referencia, así que no hay energía potencial gravitatoria. Y por supuesto, entre estos dos puntos, el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas sería, por supuesto, el módulo menos el módulo de la fuerza de roce por delta X. Entonces, por supuesto, vamos a tener que utilizar el teorema completo para poder analizar entre estos dos puntos y encontrar cuánto se deforma el resorte. Así que voy a tener que borrar un poco aquí para tener espacio para hacer la matemática. Vamos a cambiar otro común. Bien. Entonces, el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas, que sería menos mu mg delta x, sería igual a la diferencia entre energía cinética final menos inicial. ¿Cuánta es la energía mecánica la energía mecánica final? Es energía potencial elástica, eso sería un medio de K delta X cuadrado, y la energía mecánica final es la energía cinética en F, que la tenemos aquí.
Y no hay mucho que hacer porque aquí está nuestra variable. Ah, bueno, aquí también. Así que sí, hay que hacer un tanto de trabajo. Pero primero, por supuesto, es cosa de pasar todos los términos que tiene nuestra variable a un lado. Entonces sería mg delta x menos un medio de k delta x cuadrado menos este paréntesis veo. Aquí tengo negativo, negativo por un paréntesis en negativo, así que puedo hacer estos positivos y deshacerme de este paréntesis y el negativo para tenerlo más limpiecito. Muy bien. Y lamentablemente todo esto me queda en una ecuación cuadrática. Esto sería medio de k delta x cuadrado más mu mg delta x menos el paréntesis mgh menos mu mg de Lo que podría hacer esta ecuación solo un poco más sencilla sería dividir todo por m y me quedaría m en el denominador de el coeficiente con x cuadrado, pero aquí está la respuesta. Sería cosa de evaluar y luego poner la ecuación cuadrática o en una calculadora gráfica y ver las raíces. Esta cantidad es positiva, esta cantidad es positiva, pero el c va a ser negativo porque mg por h es mayor que el trabajo hecho por la fuerza de roce en el segmento BF, y porque esta resta es positiva y está dentro de un paréntesis negativo, esto va a ser negativo, así que tiene raíces positivas garantizadas. Y eso sería como resolver el problema 2 que teníamos pendiente. Ahora vamos a ver, otro ejercicio. Ya podemos hacer. No, no, esta ya no. Vamos a seguir con la guía, no, la guía de siempre. Mm. Ajá, este parece ser un problema interesante. Bien, un bloque de 200 gramos permanece en reposo en A cuando el muelle de constante 500 newtons sobre metro está comprimido 7,5 centímetros. Se suelta el dispositivo de sujeción y el bloque recorre el camino ABCD. Calcular la velocidad del bloque cuando pasa por D, C y D.
Y la reacción del lo paso por el punto más alto, C. Permítame limpiar la pizarra. ¿Eh? ¿Se me escucha? Mi video se ve detenido. Sí, profe, se lo escucha. Sí, el video está detenido, profe. ¿Ahí volvió? Sí, ahora se le ve. Sí, profe, ahora sí. Gracias. Bien. Entonces, olvidé introducir al procedimiento general, pero por lo menos este problema nos sirve como un buen ejemplo para introducirlo. Bueno, de hecho, es muy profundo, ¿no? Algo recto, algo recto, algo recto. Bien. Disculpen, disculpen. Bien. Aquí tenemos 3 puntos marcados y estos puntos no están marcados por arbitrariedad, sino que son puntos relevantes para el movimiento de nuestra masa.
esta partícula que estamos estudiando. Lo bueno es de que como no hay fuerzas no conservativas en este sistema, podemos referirnos a los cambios que suceden en el movimiento simplemente por los dos puntos en los que están marcados. Bueno, ¿por qué están marcados aquí en los puntos A, B, C y D? Bueno, primero A es importante porque en este punto no hay movimiento, pero hay energía potencial. Energía que potencialmente se va a convertir potencialmente se va a convertir en movimiento. Es la energía potencial elástica. Luego, en B, entra a otro punto, en el cual hay energía cinética, hay energía potencial gravitatoria, pero por supuesto, como pierde el contacto con el resorte, pierde la energía potencial elástica. Luego, en el punto C, hay energía potencial gravitatoria. Y bueno, como nos dice de que llega a D, también hay energía cinética. Ahora, nos pudiesen haber preguntado cuál es la compresión necesaria para que el bloque llegue y se detenga en C. Esa es una pregunta también válida. Y también podríamos usar el punto C para referirnos al punto en el que hay solamente energía potencial gravitatoria. Aunque ese no es el punto, pero también es de utilidad tener en cuenta eso. Ahora, ¿por qué? Porque también tiene la misma altura que D. Entonces, si es que este tramo es conservativo, como lo es en este caso, nosotros podemos inmediatamente, solamente con ver el ejercicio y sabiendo de que el bloque cumple toda esta trayectoria, o sea, cubre toda esa trayectoria, vamos a saber que este punto y este punto, ambos tienen la misma energía mecánica. Ahora, como decía, como este tramo es conservativo, nosotros podemos referirnos a la energía mecánica que tiene en el punto A en cada uno de estos puntos. ¿Por qué? Como nos dice el teorema de conservación de la energía, mientras no haya cosas no conservativas en el sistema, y claro, como es la definición de una fuerza conservativa, no importa la trayectoria, sino que los dos puntos en los cuales nosotros estamos analizando el sistema. Y eso vale tanto para entre A y B, entre A y C, entre A y D. Entonces, la energía mecánica en A va a ser la misma energía mecánica que en B, la misma energía mecánica en C y la misma energía mecánica en D. Y por lo tanto también, estas todos son iguales, estas todos son iguales, estas todos son iguales. Ahora sí, suficiente de analizar el sistema antes de que sepamos qué es lo que hay que obtener. Así que lo primero que nos piden es la velocidad cuando pasa por B, por C y por D. Bueno. Aquí de partida ya podemos tener un truquito. Nos podemos saltar el tener que despejar nos podemos saltar tener que despejar la velocidad en D. ¿Por qué? Porque la energía mecánica en D
la misma energía mecánica aquí en D, por supuesto. Lo había dicho, el tramo es conservativo. Eso quiere decir de que si estos dos puntos que están a la misma altura también están a la misma altura y el tramo conservativo, no se pierde energía cinética en este tramo, entonces ambos tienen la misma energía cinética y la misma energía potencial. Entonces ambos son así, medio, la velocidad así. Se podría despejar de hecho de esta forma, energía mecánica energía cinética en B sería un medio de la velocidad, medio de la masa por la velocidad en B, porque la altura en B, eso sería igual a medio, la masa por la velocidad en B, al cuadrado, más la masa que por la altura en D. Estas cantidades son iguales, es la misma altura. Entonces, puedo cancelar esto. En este caso, bueno, y en este lado me queda medio por la masa por la velocidad en B al cuadrado, sería medio por la masa por la velocidad en B al cuadrado. Estas dos cuestiones son iguales. La velocidad en B al cuadrado sería igual a la velocidad en B al cuadrado. La velocidad en estos dos puntos es iguales. Lo dije yo, pero también ahí lo dice la matemática, así que no se necesitan más explicaciones. Por eso, más que nada justificar más que nada para justificar el hecho de que solamente tenemos que encontrar dos velocidades y no dos velocidades y no tenemos que encontrar tres. Ahora, respecto a la velocidad en C, yo podría, claro, empezar a analizar el sistema desde el principio, como es costumbre. El procedimiento usual es generalmente analizar desde A a B, desde D a C y de C a D. Pero esto no me permitiría hacer lo siguiente. Luego voy a volver a A porque es necesario volver a A para calcular precisamente cuál es la velocidad en B. Entonces, voy a dejar anotado esta decisión. La velocidad en B es la velocidad en B. Ah, título humano. Entonces, voy a analizar entre B y C antes de hacerlo por A. Pero más que nada porque quiero escribir la velocidad en C en términos de la velocidad en B. Entonces, el radio de esta cosa es 15 centímetros. Entonces, la energía mecánica en B es igual a la energía mecánica en C. La energía mecánica en B es igual a un medio de la energía cinética, un medio masa velocidad en B al cuadrado, más un medio. Estoy adelantando, masa por G por altura en B. Ahora, la energía mecánica en C sería un medio masa velocidad en C al cuadrado más mg por la altura en C al cuadrado. Así. Necesito la velocidad en C. Entonces, voy a pasar el término de la energía potencial gravitatoria de la energía mecánica en C
a este otro lado, me queda mg altura en d menos mg altura en c. Sería medio de la masa por presión c al cuadrado. Todo esto me puedo deshacer de las masas. Entonces, un medio de la velocidad en b. Voy a factorizar g aquí, pero lo voy a hacer como un menos, para que se me cambien de lado el c y el b. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la altura en C y la altura en B es precisamente el radio del bucle. Si esta es la altura en B y esta es la altura en C, desde aquí hasta aquí es precisamente el radio del bucle, que son 15 centímetros. Así que yo puedo simplemente reemplazar esto por R para notar que es el radio. Sí, me estoy quedando sin pizarra. Pero desde aquí es solamente matemática. Esta pizarra. ¿No se me muere el teléfono? No se me muere el teléfono todavía. Bien. Entonces, es cosa de pasar este 2 multiplicando. Me quedaría velocidad en v al cuadrado menos g por el radio sería igual a la velocidad en c al cuadrado. Claro, 2g. Ahí sí. Ahí la expresión es un tanto más familiar. Ahora, lo único que tengo que encontrar es la velocidad en v en términos de cómo empieza el sistema y cómo es necesario, que sería despejar, así, que sería en términos de la masa, el resorte y todo eso. Voy a ver así. Entonces, está comprimido 7,5 centímetros, suelta el dispositivo de sujeción y luego recorre el camino ABCD. Ahora, como el resorte está en vertical, hay que tener un especial cuidado con nuestro marco de referencia. Porque no es porque importa dónde ponemos, desde dónde empezamos a contar la compresión del resorte, porque si no tenemos cuidado podríamos estar analizando una situación que no es la que corresponde al sistema. Aquí lo que nos dice el dibujo, dejen ponerlo de nuevo. Aquí lo que nos dice el dibujo es de que el resorte, que ya está comprimido 7,5 centímetros, desde ese punto hasta B hay 30 centímetros.
Entonces, con ese conocimiento ya deberíamos de partir de que de que una vez el resorte se termine de comprimir, una vez el resorte se termine de comprimir, la altura que va a quedar desde que deja de tener, va a dejar de tener energía potencial gravitatoria eh, a una altura, la cual va a ser mayor, lo que hace de que nuestro marco de referencia lo tengamos que poner un poco más arriba para poder tener un cálculo más limpio. Mejor veámoslo con más detalle en la pizarra. Entonces, hay dos cosas que podemos hacer respecto a nuestro marco de referencia y el resorte. Nosotros podemos poner nuestro marco de referencia donde empieza el movimiento. Así que nosotros hacemos eso. Así que nosotros ponemos nuestro marco de referencia, nuestro I igual a 0, donde empieza el movimiento. Para cuando deje de comprimirse el resorte, nuestro bloque tendría ya, cuando empiece el movimiento siquiera, ya va a tener energía potencial gravitatoria. Y no va a tener no va a tener energía potencial elástica. Todo también está ganando energía cinética y, claro, desde aquí, de que empiezan los 30 centímetros hasta B. Y por lo menos a mí no me gusta no me gusta cómo se siente trabajar con esto. Lo que yo haría sería poner mi I0 aquí, claro. Tendría que restarle 7,5 centímetros al segmento AB, pero por lo menos sé de que mi energía potencial gravitatoria va a ser 0 cuando salga del resorte. Pero claro, también mi energía potencial gravitatoria va a ser negativa desde aquí. Así que, por lo menos para simplificarle la vida a ustedes, vamos a poner I igual 0, donde empieza el movimiento. Ahora, vamos a tener que hacer este análisis en dos partes. Primero, desde que empieza el movimiento hasta que sale del resorte, que sería 7,5 centímetros más arriba. Por supuesto, cuando está en A, energía mecánica en A, es puramente energía potencial elástica, dado que hemos puesto nuestro marco de referencia precisamente donde está el resorte lo más comprimido posible. No, más bien está completamente comprimido. Nuestro marco de referencia es 0.
justo, justo en esa posición, de forma tal de que no haya energía potencial gravitatoria. Entonces, en este punto solo habría, por supuesto, un medio de K al cuadrado, así, de K delta X al cuadrado, que sería la compresión que está experimentando el resorte. Ahora, la energía mecánica en este punto, que le vamos a llamar asterisco, sería potencial gravitatoria, que sería mg delta X, y un medio de la masa por la velocidad en asterisco. Ya tiene una velocidad aquí. Claro, claro, por supuesto. ¿Por qué me estoy preocupando de esto cuando lo único que necesito es la energía mecánica? Ah, el tramo es completamente conservativo. Así que solamente tengo que agarrar la energía elástica, igualarla a la energía que hay en B. La energía mecánica en A sería... Y eso tiene que ser igual a la energía mecánica en B. Y la energía mecánica en D es, por supuesto, un medio de la masa velocidad en B al cuadrado más masa por G altura en B. Entonces, medio de K delta X al cuadrado más masa por G por altura en B. Ah, no, menos. Igual a medio de la masa por reducción del cuadrado. Y si es que sí, tengo que pasar el multiplicando por 2 a ambos lados, sería kx cuadrado menos 2 m por g por h, y si divide por la masa sería k sobre m delta x al cuadrado menos 2 g por h en b. Eso sería la velocidad en b, si es que lo pongo dentro de una raíz. Y listo. Calculan esto, lo meten aquí, y la velocidad en D es igual a esta velocidad. Así que ahí está, resuelto. Hemos hecho ya 2 ejercicios. Supongo que no me he dado el tiempo para preguntarles si es que van entendiendo, así que aprovechemos lo que queda de la batería de mi celular para que pregunten. Bueno, que la K es la constante, ¿no? Sí, K es la constante del resorte. Sí. El triángulo con el X es el tiempo. ¿Mm? El triángulo es el tiempo. ¿Tiempo? ¿O qué significaba qué? ¿La altitud? Estiramiento. Ah, estiramiento. No hay tiempo en las ecuaciones de conservación de la energía.
y tampoco en el teorema de trabajo y tampoco en el teorema completo, porque el trabajo depende del recorrido, no del tiempo. La cantidad de energía que usas es igual, independiente si es que te demoras una hora en hacerlo o si es que se tarda un segundo en hacerlo. O sea que aquí utilizamos solamente el teorema de trabajo. No, en este segundo ejercicio es todo conservación de la energía, porque no hay ningún tramo el cual tenga una fuerza externa o una fuerza no conservativa. Aunque ambos significan lo mismo, pero no va al cabo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? El mu es la fricción, ¿no? Sí, en el ejercicio anterior, mu era el coeficiente de roce. Cinético en este caso porque estamos analizando un movimiento y no un bloque que está estático. Bien, si no tienen más preguntas, siéntanse libres de salir de la reunión. Si es que tienen más preguntas, ah, siéntanse libres de preguntar. Chao, profe, gracias. Hasta luego. En el último ejercicio, sí, es la energía inicial la que hay que sacar. Por eso el un medio, por masa, por velocidad al cuadrado, más masa, por gravedad, por altura. Creo que no entiendo muy bien tu pregunta. ¿Qué es lo que se está calculando en el segundo ejercicio? En el segundo ejercicio, Sí. lo que nos pedía el ejercicio era la velocidad en el punto B y en el punto C y en el punto D. Ah, Ahora, la forma más eficiente de hacerlo es primero darse cuenta de que B y D tienen la misma velocidad, por lo que había dicho sí. que como el tramo es completamente conservativo, ambos puntos como tienen la misma altura, eh, y sí, tienen la misma altura y tienen la misma energía mecánica. Entonces, si es que uno despeja, uno puede probar de que B y D también tienen la misma velocidad. Ahora, después, en lugar de comparar primero A con B, lo que hice fue comparar directamente B con C para tener lo que tengo aquí, que es C en función de la velocidad en B, y de ahí yo comparé B con A para tener eh, la velocidad en B, que es todo esto. Ustedes calculan el número y luego lo meten de nuevo en la velocidad en C y tienen las tres velocidades. Lo que faltó sí es encontrar la reacción del riel
cuando pasa por el punto más alto, ¿ya? Pero eso ya es dinámica circular nuevamente. Sería cosa de encontrar el número aquí, sería, por supuesto, ah, la fuerza centrípeta sería igual al esto al cuadrado dividido en el radio del movimiento por la masa. Y luego hay que hacer el diagrama de cuerpo libre en este punto. Y así, diagrama de cuerpo libre en este punto. La normal sería apuntando hacia abajo, el peso sería apuntando hacia abajo y eso sería igual a la fuerza centrípeta. Es como más o menos lo mismo que hice en la primera clase de trabajo de energía. Pero eso es un poco de dinámica circular. Creo que hemos visto suficientes ejercicios para que tengan ejemplos de cómo hacer eso. De hecho, es esencialmente lo mismo que hice en la clase anterior, o la primera clase. La clase anterior. No, la clase anterior. Así. Voy a dejar de grabar.